los bosques tienen su ley, ahora no se cumple la ley de bosques. Los humedales ocupan un 21% del territorio en nuestro país y sin embargo no tienen un contexto legal que los preserven, y así es que estamos día a día lamentando cada hectárea que se quema en Corrientes y en el resto de nuestro país. Bueno, para entender un poco el contexto legal en el que nos encontramos como república, también tratar de entender qué puede pasar o para dónde, ¿no? Y a dónde se puede exigir determinadas medidas y gestiones públicas. Está en línea Gustavo Gómez, que es fiscal federal en la provincia de Tucumán, aquí también reconocido por sus labores en la comarca y toda su agenda ambiental, sus charlas de concientización y demás. Por eso, Gustavo, te agradecemos mucho este contacto con Ventana Andina. Roberto y Macarena te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda mi querido Flor? Ay, bueno, esperemos que también que te pueda responder la audiencia a través aquí del WhatsApp de la radio, porque cada vez que charlamos siempre generan estas repercusiones y todo lo que decís resuena, ¿no? En algún paraje rural o también en el casco urbano de El Bolsón. Por eso nos parecía importante hacer un acercamiento a tu enfoque respecto de lo que está pasando y a una figura que se tomó ya relevancia en los últimos años, que tiene que ver con la figura de ecocidio, ¿no? Tal vez no en los medios hegemónicos no se habla de esto, algunos referentes y sabidos en el tema la han propulsado, pero vos seguramente tenés todo el trayecto previo muy aprendido, muy también, bueno, esto reconocido por de dónde viene esta palabra, ¿no? Porque hoy por hoy en Argentina no hay una figura de ecocidio, no se entiende la tragedia, o sí, si no se puede nombrar de lo que está pasando, de la cantidad de ecosistemas que están siendo vulnerados, tanto por el fuego como también podemos hablar de un montón de otras causas. Vos sabés que hace unos 10 días estuve en Bariloche, ahí en la casa de mi suegra, y me invitaron a dar unas charlas en Ingeniero Jacobacci, así que me fui por toda la ruta 26 hasta el mar, hasta las grutas, y de ahí bajé a Rawson, donde tengo a mi hija. Y dentro de esa charla que estábamos dando, me asombró que la gente ya está hablando en Ingeniero Jacobacci de ecocidio. Es realmente, siempre digo, ¿no? Los que escribimos el derecho, los que son los autores de las leyes, nuestros senadores y diputados, van en patineta, mientras todo lo que sea la crisis ambiental, las nuevas tecnologías, van en un avión supersónico, siempre andamos atrás. Lamentablemente, desde hace muchos años, lo hablaba recién con Maca, en el hemisferio norte se está hablando del ecocidio. Yo estuve dando una charla con la que de alguna manera impulsó este término, Polly Higgins, allá por el 2005, para hacer hincapié en una crisis ambiental que, insisto, te estoy hablando de los primeros años del 2000, una crisis ambiental que se avecinaba y era terrorífica. Con el tema de Corrientes, que todos hemos visto por televisión y todos nos hemos realmente preocupado mucho, yo salí a decir de que en realidad nuestros queridos senadores y diputados nacionales, que se han tirado con todo a raíz de la crisis de Corrientes, echándose culpa mutuamente, yo salí a decir de que necesitamos una ley que prevea los delitos ambientales y que prevea un procedimiento penal ambiental que incluya figuras, por ejemplo, como el ecocidio. Porque se está por modificar un tratado internacional en este momento que crea la Corte Penal Internacional para delitos de lesa humanidad para incluir la figura del ecocidio, y resulta que nuestra legislación nacional no lo tenemos. Claro. La figura del ecocidio estaría incluido como uno de estos 4 delitos reconocidos por la Corte Penal Internacional. ¿Dentro estaría de lesa humanidad o se crearía una figura aparte, Gustavo? Se va a crear, la propuesta nuestra, ya hemos firmado muchos eso, es crear una figura aparte. Es decir, a ver, una digresión un tanto académica. Yo empecé a impulsar los delitos ambientales de lesa humanidad, porque con el actual tratado yo puedo sostener que hay delitos de lesa humanidad que vienen de consecuencias ambientales.
para Claro. empezar a hablar del Claro, tema en la claro. jurisprudencia internacional. El fiscal de la Corte Penal Internacional, la fiscal, perdón, de la Corte Penal Internacional anterior, se abrió, me dio eco a esos planteos, incluso llevamos algunos casos que finalmente no fueron aceptados por la Corte por esta dificultad de que es necesario tener una figura típica, Claro. como el ecocidio. Ahora, Pero bueno, ¿no sería antropocéntrico también referirnos a crímenes así también con las consecuencias para el hombre y no solamente, y digamos, sin quedaría duda que por... sí. Ah, Sí, sin Claro. duda que sí. Si hablamos de delitos ambientales, de lesa humanidad, es antropocéntrico. Lo que pasa es que yo eché mano, siempre ando tratando de inventar algo, pero yo eché mano a esa prefiguración, a esa definición, para poder tratar los tremendos daños ambientales que estamos sufriendo en el mundo ahora, sin necesidad de reformar el tratado. Yo claro. no sé si vos sabés, pero junto a la guerra, los crímenes ambientales son lo que provoca la mayor cantidad de desplazados Claro. inmigrantes, Ujú. ¿entendés? Entonces, esa fue la intención. Pero sin duda que es antropocéntrico y sin duda que el concepto de ecocidio es mucho más contundente, incluso imprescindible. Claro. Ahora, escúchame, por favor, señores diputados y senadores, a ver si ponemos la barba en remojo y sacamos una ley. Y nada de incluirlo en el Código Penal como si fuera un delito más. Estamos hablando de los delitos que a futuro van a ser los más importantes, casi iguales a los delitos de genocidio que hoy estamos investigando y juzgando de la época de la dictadura. Claro. Gustavo, porque esto sería, hay una diferencia si se quiere, de rango o de estándar legal, esto por incluir, tipificar como delito que afecta al ambiente del Código Penal argentino, sería, digamos, una especie de parche con referencia a lo que se puede concebir ya una ley de lo que se perpetra como ecocidio, que tendría un alcance mayor en el sentido que no alcanzaría con el cobro de multas, que es como suele pasar con empresas o industrias que bueno, que también no hay una legislación un poco difusa en el derecho argentino, ¿no? Bueno, metiste el dedo en la llaga, porque Uy. Bueno. ¿sabes lo que pasa? Si yo meto esto en el Código Penal, si yo meto todos los delitos ambientales como se quiso hacer en la gestión del gobierno anterior en el Código Penal, entramos en problemas porque vos sabés muy bien que la investigación de los delitos poca y nada se da en el ámbito de los fiscales provinciales. Claro. Si yo hago una ley federal, va a pasar como, por ejemplo, la intervención que nosotros tenemos en la ley de narcotráfico, la ley penal tributaria, que no son leyes que están dentro del Código Penal, pero sí contienen un procedimiento penal y tipos penales que le permiten al Ministerio Público Fiscal de la Nación avanzar en la investigación y juzgamiento de esos delitos. Uh-huh. Ocurre que, como vos decís, hay leyes que nos están haciendo pito catalán. La ley de glaciares, la ley de bosques nativos, que son muy buenas, pero cuando a mí me tocó participar de alguna manera como fiscal en la discusión de esas normas, yo suplicaba que le metieran un capítulo penal. Es decir, si alguien viola la ley de bosque nativo destruyendo, no sé, nuestro impenetrable, que tengamos el delito Uh-huh. para castigarlo. Bueno, no. Sacaron unas leyes maravillosas, todo el ambientalismo lo salió a aplaudir, y yo fui uno de los pocos tontos que dije, esto no se va a aplicar. Todos creían de que sí, de que vamos a tener estas leyes. Escúchame, estamos jugando al presidente de Yaniglia, que es el instituto que tiene la obligación de controlar los glaciares, por no cumplir su labor. Pero tenemos que echar mano a un código penal en vez de tener el tipo penal dentro de la propia ley de glaciares. ¿Y esto a qué viene a cuento? Al zapateo que estoy armando con el tema de la ley de humedales. Claro. Todo el ambientalismo hoy está reclamando por la ley de humedales. Y yo estoy diciendo, paren la mano. La ley de humedales sí,
100%, pero con un capítulo penal, porque si no, van a violar cualquier sitio Ramsar y le vamos a poner una multa de 50 pesos. Claro. Porque y con esto realmente no se empieza a encaminar, porque inclusive aquí hay como un trabajo de lobby, ¿no? De las corporaciones, de las empresas que siguen allí presionando justamente, en este caso, ni siquiera para que salga la ley, y bueno, y faltando esto, ¿no? Que digamos una acción punitiva que no, o ni siquiera esto, solamente una cuestión de multas, una cuestión de resarcimiento económico y nada más. Es que, a ver, hay que pensarlo de esta manera también. Está mandando la economía. Y cuando hablamos de plata y de sacar plata, no hay grietas. Cuando hablamos de sacarle plata a la naturaleza, cuando hablamos de la explotación de nuestros recursos naturales, no hay grietas. No importa que vos seas oficialista u opositor, no importa que cambien los gobiernos, los dos son unánimemente acordes en esto de que a la naturaleza le podemos sacar plata sin importar cuánto daño le hacemos. Y hay ejemplos que son contundentes. Minería, por darte un ejemplo. Claro, la minería. lo primero que pensamos. Gobierno radical, Catamarca impulsa minera la lumbrera de no sé cuántos años. Tiene gobierno justicialista, impulsa la minería con mucha más fuerza que antes. Es la prueba más evidente que en este punto la ideología no existe. Y por eso también es muy difícil de que esta utopía que estoy impulsando, que es una creación de una ley que incluya delitos ambientales y la forma de investigarlo, sea tratada por el Congreso. Es una utopía porque yo sé que ahí la oposición sale... Fue claro cuando tratamos la ley de bosque nativo, fue claro cuando tratamos la ley de glaciares y es clara cuando en este proyecto de la ley de humedales. Nadie quiere saber nada con meter preso a aquellos que violan la ley ambiental. Gustavo, ¿qué panorama imaginás si no avanzara, ¿no? Esta utopía? Obviamente seguiremos comunicando para que sí, pero ¿qué pasa, qué dimensión, ¿no? En el territorio se puede prever siempre y cuando en el Tribunal Internacional sí avance esta figura de ecocidio, sea incluida, el paradigma tal vez más globalizado, por lo menos en la teoría, lo reconfigure, ¿no? a tanto la palabra de ecocidio como a su tratamiento, ¿no? De cualquier delito ambiental, pero en nuestro país, bueno, corriendo atrás de la pelota también esto, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería los futuros meses u años en este sentido? Tengo una respuesta a ver que por radio es medio difícil, a ver si ponemos un poquito de imaginación. Dale. Imagínate, yo tengo un dibujo que siempre digo que cuando me nombren virrey va a ser mi escudo de armas. Imagínate una garza en un pantano con un sapo en su boca que se está tragando al sapo y el sapo consigue sacar las dos manitos afuera y con las dos manitos le está apretando el cogote a la garza se está quedando morada. La pelea es, la garza suelta el sapo porque se ahoga o el sapo no tiene suficiente fuerza y la garza se traga el sapo. Yo sostengo de que la militancia social, los reclamos sociales como los que se dieron en Chubut, en Mendoza, son la mano izquierda del sapo, pero necesita imprescindiblemente de la mano derecha del sapo, que son las querellas penales por los pocos delitos ambientales que tenemos, o por los delitos que a vos se te ocurra, o las acciones de amparo que vos se te ocurra. Si no apretamos junto el cogote de la garza, es probable que la garza nos trague a nosotros que somos el sol. No sé si te da la imagen. Es muy buena. Es muy clara, es muy gráfico, sí. Tenemos que imaginar esos dos animalitos, el resto viene solo. Sí. Yo siempre abajo le pongo un letrerito a este cuadro que dice luche. Es decir, tenemos que luchar pero en equipo. Y cuando hablamos de estos temas me dicen, bueno, pero no tenemos solución. No, espere, sí la hay. Tenemos una ley 24.051 que prevé los delitos ambientales de contaminación con residuos peligrosos. Y nosotros aquí en Tucumán le hemos abierto 15 causas penales
por la contaminación con residuos peligrosos a los 15 ingenios azucareros que contaminan la cuenca del río Salí con vinaza. O vos tenés en Esquel, por ejemplo, a Sonia Ivanov, que en representación de la comunidad mapuche, abrió una causa penal federal por la contaminación que está haciendo en los municipios de Esquel, Trevelin y no sé quién más, en el basural que está afectando a la comunidad mapuche, el basural a cielo abierto que tienen ahí. Es decir, tenemos instrumentos penales que pueden ser utilizados como la mano derecha de esta garza. Es necesario también la participación, y en eso Sonia Ivanov es una experta, pero la verdad es que necesitamos la ley penal ambiental, y no quiero saber nada de meterlo en el Código Penal. Necesitamos una ley especial. ¿Podemos seguir luchando con los otros instrumentos? Sí, de hecho lo estamos haciendo, estamos atajando penales, pero estamos haciendo. Queda clarísimo, te agradecemos un montón todos estos minutos con ideas tan gráficas como contundentes, Gustavo, y nos reencontraremos pronto en el aire de Ventana Andina, siempre un placer. Gracias por darle difusión a estos temas y por poner en claro estos sueños que a veces nos surgen en estas peleas. En estos contextos adversos, pero bueno, vos también, buena semana. Buen día, gracias. Adiós. Chao. Necesitamos una ley penal ambiental, lo acaba de decir Gustavo Gómez, fiscal federal de Tucumán, también aquí con nexos muy fuertes en la Patagonia, en charlas, talleres, concientizaciones, representaciones, obviamente también en las distintas luchas. Esto en el contexto de los incendios a lo largo y ancho de nuestro país, tal vez más fuertemente no presentes lamentablemente desde el 2020, ahora con la bajante histórica del río Paraná, con la pérdida de humedales y con esta reivindicación de determinadas leyes que se hacen en la agenda nacional, ¿no? Como la ley de humedales, sumado a distintos también puntos que ha mencionado el fiscal, como la ley de glaciares o la de bosques nativos, pero que a su perspectiva, toda su experiencia que lleva en este tema es absolutamente insuficiente porque no termina de condenarse cada uno de esos hechos que va en detrimento de tanto la vida humana, animal, vegetal, y que por eso cree que bueno hay que reformular, ¿no?, varias de las luchas y consignas. A su vez, nos quedó porque da para seguir con mucho más con el fiscal, pero como para preguntarle a ver qué relación hay con la legislación que empezó a surgir y aplicarse en Bolivia, donde se trata allí el derecho a la naturaleza. Claro, también. A ver, en Ecuador también. En Ecuador también. La naturaleza es sujeto de derecho. Exactamente. Y por ende eso se deja un poco de lado, ¿no?, la visión también antropocéntrica. Claro, digamos como una inclusión aún mayor. Obviamente dentro de la naturaleza está la raza humana, pero es mucho más abarcativo si esto tiene algunos puntos de Claro, si de ese mismo es un disparador para claro. que en la Corte Penal Internacional se esté por incluir la figura de ecocidio, que justamente es lo que se esperaría en estos casos, y que no pueda suceder lamentablemente en nuestro país esto. Entonces, a ver cuál es ese antecedente y cuál es, obviamente, mucha tarea por hacer para que en nuestro país realmente se empiece a legislar. Además, después sabemos un camino también. Después tiene otro camino de aplicación de la ley, claro.